y tú, de toda la vida en Punta Arenas, después en Temuco, después vienes a Santiago y te pones a estudiar periodismo, pero con el objetivo profundo de llegar a la tele. Y que fue para mí la televisión, yo te diría que un objetivo desde que tenía 7, 8 años. ¿Por qué? ¿Qué te gustaba? ¿A quién veías en la tele que decías, yo quiero hacer eso? Lo que pasa es que yo venía de Punta Arenas. Primero, Punta Arenas se veía un canal apenas y se veía diferido, que era TVN en aquel entonces. Cuando llego a Santiago, descubro lo que significaba la tele para la familia, porque la familia de mi papá vive acá. Y en la casa de mi abuela se reunían en febrero, por ejemplo, para ver el Festival de Viña del Mar. Y yo la primera relación que tengo con el Festival de Viña del Mar es precisamente una vez que vengo de vacaciones, me dejan por primera vez dormir hasta tarde, o sea, acostarme más tarde, y veo a todo lo que genera este televisor en blanco y negro, pequeño, pero todos rodeados alrededor de él. ¿Y sabes quién estaba en el escenario? La Cuatro Dientes, Gloria Benavides. ¡Wow! Yo, esa imagen, te juro que a mí me quedó absolutamente grabada, y desde entonces mi fascinación máxima era sentarme a ver el Festival de Viña del Mar. Y por lo tanto el Festival de Viña del Mar también era uno de mis grandes objetivos laborales. ¿Qué? ¿También tuviste ahí, po? Que tuve la suerte de poder cumplir. Así que por eso te digo, yo hoy día, independiente de las dificultades y de lo mal que lo pude haber pasado, sigo siendo un hombre tremendamente privilegiado que ha tenido la fortuna de conseguir muchos de los sueños que tuvo cuando niño y cuando adolescente. Pero eso gracias al esfuerzo y al trabajo y a la dedicación que le puse. Eso como el típico de llegué a Santiago con una maleta llena de sueños. Llena de ilusiones, completamente. Llena de ilusiones. Y en 2002 entras a Canal 13, pero entras a hacer la práctica en prensa. Entras a hacer la práctica en prensa, que también significó, o sea, a mí me gustaba mucho el espectáculo, pero yo siempre encontré que los noticieros tenían un atractivo particular. Y yo insisto, creo que tiene que ver mucho con lo que se genera alrededor de ellos, porque mi papá es un hombre que sagradamente ve las noticias de las 9 de la noche. Y yo me sentaba siempre al lado a ver las noticias con él, que era el momento en que podíamos compartir juntos. Y entonces también veíamos las noticias del 13 y por lo tanto mi fascinación por este canal en particular era importante, y mi afán era llegar al noticiero, a Tele 13, a hacer la práctica. Así que vi las pruebas en la universidad, vine a hacer, en ese entonces era muy complejo entrar a hacer la práctica al 13, muchas pruebas, pero lo logré entrar como practicante de producción periodística. Ya. Y Haciendo toda la pega. Partí contestando el teléfono y de ahí para adelante ya también empecé de a poco como a buscar las posibilidades de salir a reportear, ir a sacar una cuña, de repente ayudar a los periodistas. No, te veía rarísimo. Te estoy viendo aquí en las imágenes con unos trajes, unas corbatas, con unos nudos enormes de grandes. Después fuiste modificando el vestuario, pero ahí era evidentemente el vestuario de una persona que trabaja en las noticias. Pero en prensa es donde... Porque yo debo decir que hubo un momento que yo te odiaba. ¿Ya? Porque explícame una cosa. O sea, yo haciendo espectáculos, farándula, qué sé yo, y de repente... No, es que Kanye West va a entrevistar a Madonna. No, es que Kanye West tiene a Ricky Martin. A mí que el guardaespaldas de Ricky Martin me abofeteó en el Sheraton. A Coldplay. ¿Qué significa? Porque Madonna, o sea, no sé cómo explicarlo. Quizás hoy día está un poco de capa caída la amiga, pero es Madonna. ¿Cómo te tomabas eso? ¿Cómo lo hacías? ¿Hablas inglés? ¿Cómo te preparabas para...? Ahí te estoy viendo con Juan Luis Guerra, que también es un otro Dios, grande también. Otro tremendo, que muy tremendo, de hecho, largamente. Ahí no sé quién está. No, hay gente que no conozco yo, que soy muy joven. Ahí está Coldplay, pues. ¡Oh, el mijito rico! Bueno, te decía, ¿no? Y Andrés, ¿ahí que tenemos a Madonna? Ese fue un proceso largo, porque existía la posibilidad de entrevistar a Madonna, y la verdad es que hubo que hacer una especie de casting para llegar a concretar esa entrevista, donde los 3 canales grandes en ese entonces participaron de esa posibilidad de entrevistarla.
y yo tuve que enviar, de hecho, como un reel de imágenes con las entrevistas que había hecho, mi currículum, y postular. Y finalmente fui el elegido para ir a Londres a entrevistarla el 2012 para esa entrevista previo al concierto, al lamentable concierto que dio en Chile en esa oportunidad, el MDNA Tour, que hubo un diluvio en Santiago, que se tuvo que pasar toda la primera parte del concierto y que demoró mucho en comenzar. Respecto al inglés, yo hablo muy básico, por lo tanto significó prepararme mucho al nivel de terminé esa entrevista con una jaqueca horrible, muy tenso, porque tratando de que no se me fuera nada de lo que me estaba diciendo, pero finalmente se logró y yo creo que una de las pocas artistas que yo valoro y sigo de manera, entre comillas, más fiel es a Madonna. Si me hubiesen preguntado cuál es la persona que me hubiese gustado entrevistar en la vida, habría dicho el nombre de ella. O sea, imagínate lo que significó para mí ese momento. El recordarlo es súper emocionante. ¿Tenés fotos con ella? Tengo solamente la foto de la entrevista. O sea, en ese momento es imposible con ella decirle, sí, verdad, sí. Por favor, quiero una selfie. Si no aguanta ni Prince Royce, va a andar aguantando a Madonna, porque ahora los mocosos, pues el que menos caga un portaaviones. Un piano de cola. A lo mejor no entiende todo lo riguroso que es finalmente acercarse a artistas de esa envergadura, donde casi no los puedes saludar, lo justo y necesario, donde tú entras a un salón que ya está completamente habilitado, te sientas, de hecho ni siquiera había camarógrafo, yo ni siquiera iba con camarógrafo, ellos te pasaban un pendrive con la entrevista ya grabada. Perfecto. Así de riguroso el proceso. Pucha, a mí me ha tocado Chayanne, súper simpático. Daddy Yankee me tocó, Marc Anthony. Bad Bunny fue medio jodido, pero son básicamente jodidos los equipos. No es que el artista sea mala onda, sino que el entourage de gente que los acompaña te dicen, no, esto no, son 4 minutos, no puedes preguntar esto y tal.